Multiply. Le damos la bienvenida. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nosotros hemos estado llevando el estudio del Evangelio según San Juan, y en las últimas semanas hemos estado viendo el conflicto de los líderes religiosos con Jesús. Vimos que todo empezó cuando Jesús pasó en aquel lugar que estaba lleno de enfermos junto al estanque de Bethesda, Bethesda, donde los enfermos estaban esperando su sanidad. Jesús tuvo compasión de este paralítico que llevaba 38 años en esta condición. Jesús le dijo que se levantara, que tomara su lecho y andara, pero nos dice que era un día de reposo, y esto causó conflicto con los líderes religiosos. Los líderes religiosos se enfrentaron a Jesús porque Jesús había hecho esta obra en el día de reposo. Jesús les dijo a ellos que su Padre trabaja hasta ese momento y que Él también trabaja, y eso solamente aumentó el odio que le tenían estos líderes religiosos a Jesús, porque no solamente Él hizo aquel milagro en el sábado, sino que Él, diciendo esas palabras, ellos lo acusaban de hacerse igual a Dios. Luego vimos que Jesús entonces iba sanando por donde quiera que iba, y vimos que había un gran número de personas que le seguían y tenían hambre. Jesús les dio de comer a este gran número de personas, y ellos querían hacerlo rey, querían coronarlo, pero no era el tiempo, no era el momento, no era la misión con la cual Jesús había venido. Él envió a sus discípulos que se adelantaran al otro lado, y después Él lo alcanzó a sus discípulos. Más tarde la gente, las multitudes buscaban a Jesús, y al encontrarlo, Jesús les respondió con cuál era la razón por la cual ellos lo buscaban. Ellos habían comido, ellos se habían saciado del pan y los peces que Él le había dado. Él le da una enseñanza de que no trabajen por la comida terrenal física que perece, sino por la comida eterna. Y procede enseñando uno de los mensajes más importantes que Él enseña en el Evangelio según San Juan, uno de los yo soy. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Amén. Identificándose como aquel yo soy que llamó a Moisés en el desierto desde la zarza ardiente. También les dice que para hacer las obras de Dios tienen que creer en Él, que Él es el enviado de Dios, y que para tener la vida eterna hay que comer su carne y beber su sangre. Esto decía Jesús en referencia a su muerte, a su crucifixión, a cuál sería la misión con la que Él vino, con entregar su carne, su sangre, para la salvación de muchos. Esto le pareció a ellos una palabra difícil de asimilar, una palabra difícil de seguir, y muchos entonces, al escuchar esta palabra, no muchos de los líderes religiosos, sino muchos de sus discípulos lo abandonaron. Muchos de sus discípulos, de las personas que lo seguían, de ese momento en adelante no lo siguieron. Y Jesús entonces se dirige a sus 12 discípulos, a su círculo íntimo de seguidores, a los apóstoles, y le pregunta que si ellos también quieren marcharse con la multitud. Y vemos la declaración que Pedro dice. Él le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no tenía alternativas, no tenía plan B, C. El único plan que tenía Pedro es Jesucristo, y debe ser la misma manera en la cual nosotros debemos de vivir. Amén. Hemos decidido seguir a Cristo. No es el nombre del Señor. Amén. Hemos puesto nuestras manos en el arado. No miremos hacia atrás. Amén. Hoy vamos a seguir el estudio del Evangelio según San Juan, y vamos a empezar el capítulo 7. Vamos hoy, con la ayuda de Dios, a tocar la primera parte del capítulo 7. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, el Evangelio según San Juan. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, el Evangelio según San Juan. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndose dicho esto, se quedó en Galilea. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ahora que vamos a empezar ese estudio de tu palabra, Dios mío, te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo, Padre Santo, que el nombre de tu amado sea exaltado, sea glorificado, Señor, sea reconocido por todos nosotros, y que esta palabra, Señor, donde quiera que llegue, Padre Santo, sea una palabra de bendición, que lleve vida eterna, Padre Santo, que la persona que lo escuche, Padre Santo, produzca fe, Señor, para salvación, Señor. Dependemos, Señor, completamente de tu presencia, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guía, Padre Santo, y que prepare nuestros corazones para recibir la palabra tuya, Señor. Todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entre estos dos capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 7, los otros evangelios relatan acerca de las obras de Jesús. Él hizo varios milagros, pero Juan no nos habla de estos milagros que Jesús hizo en ese lapso de tiempo. Hay un lapso de tiempo de aproximadamente 6 meses entre el capítulo 6 y el capítulo 7. También los eventos que nosotros vemos en este capítulo 7 suceden aproximadamente 6 meses antes de lo que sería el arresto, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el tiempo en el cual están sucediendo estos eventos. Los judíos, como vemos acá, tenían varias fiestas solemnes. Tenían varias fiestas que habían sido ordenadas por Dios que ellos celebraran todos los años. Y estas fiestas, cada una de estas fiestas que el Señor le había ordenado a ellos que celebraran, eran fiestas que celebraban un evento histórico, algo que había sucedido en su pasado, algo que Dios había hecho por ellos. Y Dios les daba esa ordenanza que ellos lo celebraran como testimonio, como recordanza de la mano de Dios que había estado con ellos, ayudándolo, apoyándolo, dándole la salida dentro de toda circunstancia, todo problema y toda dificultad. Pero aunque Dios se las dio, los ordenó que las siguieran como recordatorio de eso, cada una de esas fiestas tenía también un cumplimiento que era aún mayor que el cumplimiento histórico, que era un cumplimiento en el futuro, era un cumplimiento profético que iba a suceder con cada una de estas fiestas. De estas fiestas habían 3 fiestas que eran las más importantes, y eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Por lo menos en una de estas 3 fiestas, todo hombre judío tenía que regresar a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Por eso Jerusalén estaba lleno. Y estas 3 fiestas en particular, como dijimos, eran fiestas que tenían aún más importancia que todas las demás fiestas, porque tenían la responsabilidad de regresar a Jerusalén. Y vamos a ver un poquito acerca de esta fiesta. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua Dios se la había dado como motivo de celebración de lo que Él había hecho por el pueblo de Israel en sacarlos de la esclavitud en Egipto. La noche de la Pascua, la noche de que Dios envió la última plaga a Egipto para forzar a Faraón que dejara ir a su pueblo. Fue la noche que el pueblo de Israel, siguiendo las órdenes de Dios, hizo el sacrificio del cordero y que también aplicó la sangre a las puertas de sus hogares y a los dinteles de sus hogares. Y así entonces el ángel de la muerte, cuando no entró a la casa de los hebreos, o sea que no hubo muerte en la casa de los hebreos. Y asimismo esta fiesta entonces tiene el cumplimiento en la crucifixión del Señor Jesucristo, en la muerte del Señor Jesucristo para nosotros. Todo aquel que ha creído en Él, todo aquel que ha comido su carne y ha tomado su sangre, ha creído en Él, ha comido del pan de vida.
cuando llegue el momento de la muerte segunda, no va a haber la muerte segunda, gloria sea el nombre del Señor, sino que va a tener vida eterna. También la segunda de estas tres fiestas más importantes será la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas era en celebración de cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y aquel día que Dios dio la ley a Moisés, murieron 300 personas que fueron rebeldes a Dios. Pero sin embargo vemos el cumplimiento profético de la celebración de Pentecostés cuando Dios derramó el Espíritu Santo de la promesa, aquel día de Pentecostés, aquel día inaugural de la iglesia, sobre aquellos que habían permanecido fieles esperando la promesa que el Señor había dado. Y aquel mensaje inaugural de la iglesia en el cual Pedro predicó, no murieron 300 como pasó en el primer día de Pentecostés, sino que fueron salvos 3,000 almas en el primer mensaje inaugural de la iglesia. Y vemos la tercera fiesta, que es la fiesta que estaban celebrando, que iban los hermanos de Jesús a Jerusalén a celebrar, y esta era la fiesta de tabernáculos. Y vemos en Levítico capítulo 23, versículo 33 al 36, cuando Dios habla acerca de esta celebración de la fiesta de tabernáculos, y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. Por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Esta fiesta de tabernáculos era una fiesta de gran regocijo. El primer día de esta fiesta las personas tenían que tomar ramas de diferentes árboles y hacían refugios temporales, hacían tiendas para su morada. Miki, puede poner la foto. Hacían tiendas, refugios temporales para su morada, donde ellos entonces habitaban allí por el resto de los días de esta fiesta. Vemos en Nehemías capítulo, no ponga la cita, deja la foto. En Nehemías capítulo 9, versículo 21, Nehemías habla acerca de esta fiesta, el motivo de esta fiesta. Dice, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni hincharon sus pies. Todavía en tiempos modernos, esta es una de las fiestas y esta es la manera que ellos celebran la fiesta en estos días. Ellos hacen estructuras temporales en las partes de afuera de sus hogares, donde ellos habitan por un periodo de 1 semana, en conmemoración a esta ordenanza que Dios dio al pueblo de Israel de celebrar cómo Él los apoyó, cómo Él les dio sustento durante el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, que no se establecieron en estructuras permanentes, sino que habitaron en estructuras hechas de enramadas, en tiendas. Y tan importante como es el sustento que Dios le dio a ellos en el desierto, cuando ellos estuvieron dependiendo de la comida, dependiendo de la bebida que el Señor le dio, todavía hay un cumplimiento aún más importante acerca de lo que es la fiesta de tabernáculos. Hay un cumplimiento profético más importante, y vemos esto en Zacarías capítulo 14. Vemos el versículo 9 y el versículo 16. El versículo 9 dice, y Jehová será rey. Eso se cumplirá en el reino milenial del Señor Jesucristo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. El versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. También vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el Señor Jesucristo, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué cumplimiento tan importante que nosotros anhelamos celebrar y anhelamos
ser parte de esa celebración de tabernáculos en el reino del Señor Jesucristo sobre la tierra. Vemos aquí algo muy interesante. Vemos que los hermanos de Jesús iban a celebrar esta fiesta a Jerusalén, como era la responsabilidad y la costumbre de cada hombre judío, que en una de estas tres fiestas más importantes fuera, por lo menos en una de ellas, a Jerusalén a celebrarlo. Y cuando nosotros hablamos de los hermanos de Jesús, hay diferentes creencias que han añadido controversia aún más allá de lo que dice la Escritura. Porque hay personas que tratan de buscar la manera de que la Biblia no hable de los hermanos de Jesús, porque se le cae sus puntos doctrinales. Porque Jesús tuvo hermanos. José y María tuvieron más hijos. Pero hay ciertas creencias que deciden ignorar esto para decir que María fue virgen perpetuamente, para exaltar a María a un lugar que solamente le corresponde a Dios. Y ellos dicen que acerca de esto, que no se habla de los hermanos de Jesús físicamente, y a veces dicen que son hermanos espirituales de Jesús. Pero vemos que sus hermanos espirituales entonces no creen en Él. Pero también hay otros que dicen que estos fueron hijos de José y no hijos de María, pero la Escritura en realidad no dice nada acerca de esto. Dicen otros que son primos. Pero la Biblia sí menciona acerca de Jesús, menciona por nombre a 4 hermanos de Jesús. Y menciona a 2 hermanas, o hermanas en plural, o sea que por lo menos eran 2, si no más. O sea que por lo menos Jesús tenía 6 hermanos, 6 hijos de María y de José. Pero vemos que ellos no creen en Jesús. Por alguna razón, de alguna manera no creen en Jesús. Y estas eran personas que habían visto a Jesús desde que nacieron, porque Él era el mayor de la familia. Me imagino yo que tal vez había cierto tipo de rivalidad entre los hermanos. Tal vez ellos estaban cansados de escuchar a sus padres hablar sobre Jesús. Deberías tú ser más como Jesús. Porque Jesús vivió una vida perfecta. Me imagino yo que siendo el primero de la familia, tal vez María y José se esperaban otras cosas de sus hermanos, que iban a ser tal vez de esa misma manera, de esa misma obediencia. Pero no fue así. Ellos vieron la vida de Jesús perfecta. Sin embargo, dice que ellos no creían en Jesús. No creían en Jesús. Y también acerca de esto, acerca de Jesús y de sus hermanos, siendo Jesús solamente hijo de María y sus hermanos siendo hijos de María y José, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Vemos el caso de David, que David en muchas de sus vivencias, muchas de las cosas que él vivió y que escribió en los Salmos fueron eventos no solamente que él los pasó en ese momento, sino que habló muchas veces proféticamente acerca de lo que sería la vida del Señor Jesucristo. Y vemos en una ocasión que él habla acerca de sus hermanos. Y habla de una manera bien particular, porque David se conoce por ser el hijo de Isaí. No se habla mucho de la madre de David, sino el hijo de Isaí. Vemos en el Salmo 69:8 que David dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Vemos a David hablando proféticamente. Estos eran los hijos de su madre, los hijos de la madre de Jesús. Ellos querían que Jesús fuera a Jerusalén y que se manifestara en Jerusalén, que nadie que hace las obras que él hace, las hace en un lugar encubierto, tal vez en Jerusalén. Bueno, Jerusalén era el lugar donde estaban las grandes multitudes. Pero vemos que Jesús no accedió. Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, del mundo, que sus obras son malas. Y vemos que Jesús no subió. Todo lo que hizo Jesús, el horario de Jesús, era un horario que estaba marcado por lo que es la voluntad del Padre. El tiempo de Jesús no había llegado. Típicamente cuando Jesús habla acerca de que su tiempo no había llegado, Él habla acerca del tiempo que Él cumpliría su misión, el propósito por el cual Él vino a la cruz del Calvario. Pero también en esta ocasión su tiempo de Él ir a aquella fiesta a Jerusalén aún
no había llegado. Tal vez si él llega a Jerusalén, donde todos lo estaban esperando en ese momento, tal vez ellos tratan de otra vez, como trataron de hacer anteriormente, de coronarlo. Tal vez ellos tratan de exaltarlo, pero no era la voluntad del Padre todavía que eso sucediera. Eso sucedería cuando él hizo su entrada triunfal en Jerusalén 6 meses más tarde, porque ahora entonces en ese tiempo, sí, su tiempo había llegado. Pero aunque el Señor Jesucristo, vamos a ver el próximo versículo, del versículo 10 al 13. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vemos que Jesús había evitado ir con las multitudes a la fiesta. Pero aunque él no había ido con las multitudes a la fiesta, él era el tema central de todas las conversaciones en aquella fiesta. Sus enemigos lo buscaban en aquella fiesta para echarle mano, para arrestarlo. Y sus simpatizantes, la gente que simpatizaba con el mensaje de Jesús, no se atrevía a hablar acerca de él por miedo a los líderes religiosos. Los líderes religiosos eran personas que tenían gran poder político en aquel día. Y la gente no se atrevía a pronunciarse, a hablar algo que no estuviera de acuerdo con las enseñanzas de aquellos líderes religiosos, con su postura política de aquellos líderes religiosos. Pero hay diferencia entre los grupos que están allí. Y todavía hay diferencia acerca de lo que la gente piensa acerca de quién es Jesús. Esa diferencia acerca de quién es Jesús sigue en el día de hoy. Vemos que unos decían que era bueno, otros decían que engaña al pueblo. Todavía esa diferencia sigue en el día de hoy. Muchos dicen que Jesús vino como un revolucionario, pero no aceptan que es Dios. Otros dicen que él fue un gran hombre, un buen hombre, alguien que hacía milagros, pero no afirman que él es Dios. Otros están dispuestos a aceptar a Jesús como un filósofo, pero también rechazan la idea de que Jesús es Dios. Pero hubo C.S. Lewis, un apologeta, que habló y enseñó el concepto de Jesús. Y él dio una idea muy interesante. Porque él dice acerca de Jesús, de que hay posturas distintas, acerca de estas posturas distintas, que Jesús o es un engañador, o es un loco, o es Dios. Esas son las tres alternativas, porque él afirmó ser Dios, él afirmó ser hijo de Dios, él afirmó, o sea que si él no es quien él dice que es, él engaña a la gente, o está loco, o es en realidad quien él dice que es. ¿Quién pensamos nosotros acerca de Jesús? En una ocasión Jesús se dirigió a sus discípulos preguntándole acerca de lo que la gente decía que quién él era. Y sus discípulos le dijeron, algunos dicen que era Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Y él después se refirió a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Mateo 16 dice la respuesta que dio Pedro en aquel momento. Y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Esta persona, C.S. Lewis, también en ese argumento dijo acerca de Jesús, tú puedes creer que Jesús es un loco, puedes escupirlo o matarlo, o puedes postrarte a sus pies y llamarlo mi Señor y mi Dios. ¿En cuál grupo tú estás? De esto depende el destino eterno de cada ser humano. ¿En qué grupo tú estás? Amén. ¿Es para ti Jesús solamente alguien que tenía buenos principios, alguien que ayudó a la gente, alguien que vino haciendo milagros, alguien que fue un revolucionario? ¿O es Jesús lo que Él dice acerca de sí mismo ser? ¿Es Jesús para ti el Hijo del Dios viviente? ¿Es Jesús el autor de la vida, el principio y el fin, el pan de vida, nuestro libertador, quien resucitó de los muertos? Gloria sea el nombre del Señor, quien partió pero dijo regresar por su pueblo.
Alabado sea el nombre del Señor. Y Él viene pronto. Gloria sea el nombre del Señor. Pero todos aquellos que lo han recibido, que creen en su nombre, tenemos la promesa de que cuando Él regrese, de que Él va a regresar por nosotros. ¿Quién es Jesús? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 14 al 18. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Era la costumbre de los rabinos eran los maestros, que ellos durante estas celebraciones, ellos enseñaban. Pero vemos que Jesús estaba enseñando durante esta celebración y estos líderes religiosos, estos maestros, estos doctores de la ley estaban sorprendidos por esta enseñanza de Jesús. Ellos no podían debatirla. Ellos no podían contradecir estas enseñanzas del Señor Jesucristo y ellos estaban sorprendidos porque ellos no conocían al Señor Jesucristo. Ellos dentro de esa élite de doctores religiosos se conocían los unos a los otros. Ellos sabían en cuál el sistema teológico, bajo cuál rabino cada uno de ellos habían estudiado, pero Jesús no había estudiado bajo ninguno de sus maestros, de sus doctores de la ley. Y Jesús hablaba, como dice, como alguien que tiene autoridad. Ellos apoyaban su doctrina en que el rabino fulano de tal dijo aquella cosa o que aquel otro rabino dijo otra cosa. Pero el Señor Jesucristo decía, ustedes escucharon que les fue dicho, pero yo dije. Gloria sea el nombre del Señor. La doctrina del Señor Jesucristo no era una doctrina de algún rabino o de alguna línea teológica. Era una doctrina que venía del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús no necesitaba la interpretación de los rabinos. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que Él dice que Él no vino buscando su propia gloria, sino que Él vino dando gloria a aquel que lo había enviado, al Padre. Gloria a Dios. Muchas veces a la gente que presenta este evangelio de salvación se le olvida de qué se trata el evangelio de salvación. Muchas veces la gente que presenta la palabra de Dios piensa que esto se trata acerca de ellos, que se trata acerca de ellos acaparar la atención de la gente para que la gente lo admire. Pero presentar este evangelio de salvación es exaltar al Hijo de Dios, amén, exaltar a quien murió por nosotros, a quien derramó su sangre preciosa por nosotros, a quien tuvo misericordia de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Él es quien merece toda la gloria. Él es quien merece todo el honor. Hay una alabanza que dice acerca de esto y dice, ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Ese es quien a nosotros presentamos. Alabado sea el nombre del Señor. Que cada uno de nosotros, cuando presente la palabra de Dios, el evangelio, esté apuntando a quien merece toda gloria, toda honra, todo honor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 19 y 20, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Vemos que Jesús conoce cuáles son las intenciones, los pensamientos de quien es la élite religiosa, y Él está poniendo al descubierto ante la gente, ante el pueblo, cuáles son las intenciones de este grupo de los líderes religiosos. Ellos no pueden contender con la doctrina del Señor Jesucristo, con la doctrina celestial. Ellos no pueden contradecirla, porque Él habla con autoridad. Pero vemos que los líderes religiosos no responden a esta acusación, sino que vemos que el pueblo responde por ellos. Este pueblo era un pueblo que estaba engañado por los líderes religiosos.
Ellos veían a los líderes religiosos como personas admirables, como personas respetables, como gente seria. Veían ellos a los líderes religiosos y no conocían de la maldad que había en sus corazones. El Señor Jesucristo vino exponiendo la maldad que había en el corazón de los líderes religiosos. Y este pueblo, defendiendo a sus líderes, le acusa al Señor Jesucristo y le dice: demonio tienes. Esto es una acusación acerca, como quien dice, pero estás loco, tú estás loco, ¿quién te quiere a ti matar? Pero ellos no conocían las intenciones de sus líderes, no conocían la maldad que había en aquellos que ellos dejaban que los guiaran. Dice el versículo 21 al 23, Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Vemos que Jesús está poniendo al descubierto el absurdo de cuál es la postura, la enseñanza que tienen los líderes religiosos acerca del día de reposo. Él le habla acerca de la circuncisión. Dice que a Moisés se la dio, pero no porque venga de Moisés, porque viene de los padres. La circuncisión viene desde Abraham en adelante. Moisés la enseñó también porque es parte de la enseñanza de Dios, que la circuncisión, y esta era una ceremonia que se hacía en el 8º día del nacimiento de un niño hebreo, no importando el día que haya nacido. O sea que si el niño nacía y el 8º día caía en el sábado, en el día de reposo, la circuncisión se hacía. Y Jesús está enseñando lo absurdo. O sea que tú conduces la ceremonia de la circuncisión en el día de reposo, pero entonces se están quejando de que Él dio sanidad total y completa a aquella persona que estaba en angustia por 38 años. Y el versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Los líderes religiosos no están juzgando con justo juicio, están juzgando según las apariencias. La gente muchas veces es confrontada por lo que es la palabra de Dios, que confronta el comportamiento de la gente. Y muchas veces la gente habla acerca del juicio que la palabra de Dios pronuncia acerca de su conducta. Y dice: no, a mí que nadie me juzgue, a mí que me juzgue Dios. ¿Cuántos han escuchado a alguien hablar acerca de juicio de esa manera cuando se le presenta el Evangelio? Pero así como ellos dicen, Dios va a ser el juez y Dios juzga con justo juicio, de acuerdo a que ellos hicieron con el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Si creyeron en Él, si lo aceptaron o si lo rechazaron. Y ese juicio es un juicio grave, porque es un juicio eterno en aquel gran día. Y Él no juzga según las apariencias. Como dijimos, la gente había sido engañada. Ellos juzgaban según las apariencias. Ellos admiraban a sus líderes religiosos y equivocadamente, porque ellos no entendían todo lo que estaba sucediendo. Ellos no entendían quién es que estaba en el frente de ellos. Ellos estaban juzgando de acuerdo a las apariencias. Y muchas veces, si nosotros juzgamos de acuerdo a las apariencias, nosotros podemos llegar a las conclusiones equivocadas. Juzgar apresuradamente, sin tener toda la información, puede llegar que lleguemos a un juicio, a una decisión equivocada. Hay un pastor que relata una experiencia que le sucedió a él. Y a él le sucedió que en una ocasión él tiene un vuelo, entra al aeropuerto, él compra un paquetico de galletitas y entra a su avión. El avión no hay mucha gente, a él le toca la silla que está en el pasillo. Y la silla que está en el medio está vacía y hay una señora sentada en la silla que está en la ventana. Él pone algunas de sus pertenencias en la silla del medio, incluyendo aquel paquetico de galletitas que él había comprado, con el deseo de comérselo cuando él entre a aquel avión. Él comienza a trabajar en el próximo sermón que él está trabajando. Sin embargo, para su sorpresa, la señora que está sentada de aquel lado toma aquella paquetico de galletitas, lo abre y comienza a comérselo. Dice él que él se sorprendió y él le da una mirada fea para que ella se dé cuenta que él sabe lo que está sucediendo. Él toma una galletita también, ella toma una, hasta que consumen el paquete de galletitas que él había comprado. Él estaba enojado
con esta señora por el atrevimiento que ella había tenido de comerse las galletitas que él anhelaba comerse, que él la compró en el aeropuerto. Pero dice que él, cuando llegó el avión, él baja del avión, él busca en su maletín para buscar sus llaves, porque él había estacionado en el aeropuerto para él irse manejando, y dice que cuando abrió su maletín, para su sorpresa, lo primero que se encuentra es el paquete de galletitas que él había comprado en el aeropuerto. O sea que todo ese tiempo él estuvo juzgando equivocadamente. O sea que quien debe de haber estado ofendida es aquella señora que tuvo que compartir sus galletitas con él, que creía ser el ofendido. Pero ellos habían juzgado a Jesús, esta población, este grupo de personas, como que él era alguien loco, como endemoniado. Ellos pensaban que sus líderes eran personas buenas, personas admirables, pero qué equivocado estaban. Gloria sea el nombre del Señor. Y así vamos a ver el seguimiento, vamos a proceder en el estudio del Evangelio según San Juan, que el Señor va a seguir exponiendo qué está en los corazones y las actitudes de estos líderes religiosos que estaban guiando al pueblo. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Oremos. Amante Dios, mi Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, Señor, y esperamos que esta palabra que tú nos has dado en el día de hoy, Señor, donde quiera que llegue, Dios mío, sea de bendición, que obre en nuestros corazones, Señor, Padre Santo, que lleve bendición, que lleve vida eterna, Señor, que produzca fe en ti, Padre Santo, Señor, y que confronte a cada persona que la escuche a tomar una decisión, Señor, acerca de ti, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nos despedimos de las personas que están con nosotros a través de Facebook Live. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Es nuestra intención terminar el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Y les exhortamos a que lo lean en anticipación. Yo sé que será de bendición para ustedes. Dios les continúe bendiciendo.